Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de lo que es el cerebelo, pues, y como ustedes conocen, el cerebelo es una estructura encefálica que es muy parecida al cerebro, pero en menor tamaño. En este se encuentran casi la mitad de las neuronas del sistema nervioso central y pues este tiene una función importante con el movimiento, ya que regula las funciones motoras. Es por esto que las funciones que realiza el cerebelo requieren de una gran energía neural. Además de esto, el cerebelo también recibe información de las áreas sensitivas que no tienen una función directa con el movimiento. Un daño cerebeloso va a afectar principalmente lo que es el movimiento, pues si antes los movimientos eran precisos y suaves, van a pasar a ser bruscos y erróneos. El daño cerebeloso también puede afectar lo que es el lenguaje, la toma de decisiones y el estado de ánimo. Tenemos lo que es la anatomía macroscópica del cerebelo. Bueno, pues el cerebelo se encuentra separado de la corteza cerebral gracias a un grueso colgajo de dura madre llamada tienda de cerebelo. En la corteza cerebelosa se encuentra lo que son grandes cantidades de neuronas y varios tipos de la misma. El cerebelo se encuentra organizado gracias a un grupo de circunvoluciones que se llaman lobulillos y se encuentra separada gracias a los surcos. Tenemos lo que son los surcos superficiales, que esto van de dirección rostral a dirección caudal, separando lo que es la corteza cerebral en el vermis y en los hemisferios. La anatomía macroscópica del cerebelo tiene tres lóbulos principales que también se encuentran separados por los surcos, y estos son el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo floconodular. El lóbulo anterior se encuentra separado del lóbulo posterior gracias al surco primario, mientras que el lóbulo posterior se encuentra separado del lóbulo floconodular gracias al surco posterolateral. El lóbulo anterior se va a encargar del control de los movimientos del tronco y de las extremidades, mientras que el lóbulo posterior es más importante en lo que es la planificación del movimiento y la función no motoral. Y el lóbulo floconodular ayuda a lo que es la conservación del equilibrio y el control ocular. También tenemos lo que son los núcleos cerebelosos. Pues debajo de la corteza cerebelosa se encuentra una sustancia blanca, la cual contiene muchos axones que gracias a la ramificación que tienen, los anatomistas la denominaron como el árbol de la vida. En esta se encuentran cuatro núcleos cerebelosos profundos, que son el núcleo emboliforme, núcleo dentado y los núcleos interpuestos. Estos se van a visualizar en la corteza cerebelosa de una manera transparente. En los núcleos interpuestos contenemos dos núcleos que lo forman, que son el núcleo fastigio y el núcleo globoso. Tenemos que los pedúnculos, como ya mencioné, en la sustancia blanca se encuentran los axones. Pues tenemos los pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior. En el pedúnculo superior lo que vamos a encontrar son axones que realizan actividades eferentes, mientras que el pedúnculo medio va a tener axones que tienen señales aferentes, mientras que el inferior tiene tanto las aferentes como las eferentes. Pasamos a lo que es la anatomía funcional del cerebelo. Pues el cerebelo se encuentra dividido en circuitos básicos, que son dos grupos principales de estímulos, que se le llaman fibras trepadoras y fibras musgosas. Las fibras trepadoras se encuentran en un solo núcleo y es conocido como el núcleo olivar inferior, mientras que las fibras musgosas se originan en varios núcleos diferentes del tronco encefálico y la médula espinal. Pues las fibras trepadoras van a tener una actividad eferente que se va a localizar gracias a la sinapsis que van a tener con las neuronas Purkinje, mientras que las fibras musgosas se encuentran divididos en interneuronas. Interneuronas tanto excitadoras como inhibidoras. Las interneuronas excitadoras van a realizar casi la misma función que las fibras trepadoras, es decir, eferentes, mientras que las inhibidoras van a regular la acción que tienen estas fibras con las neuronas Purkinje. Por si no lo saben, las neuronas Purkinje son la neurona principal de lo que es el cerebelo. Tenemos también las divisiones funcionales del cerebelo, pues el cerebelo consta con tres divisiones funcionales principales que son la espinocerebelo, la cerebrocerebelo y la vestibulocerebelo. Tenemos lo que es la espinocerebelo, que ésta recibe la estimulación sensitiva somática que proviene de la médula espinal. Por esto el nombre, por esto la unión de la médula espinal con el cerebelo se le conoce como espinocerebelo. Tenemos que esta de aquí permite lo que es la coordinación de los movimientos de las extremidades y el ajuste de la postura. Esta conexión es muy importante ya que esta integración ayuda a la información motora y sensitiva. Tenemos lo que es el cerebro cerebelo, que está aquí.
En cambio, recibe la estimulación directa de lo que es la corteza cerebral. Esta participa en lo que es la planificación de movimientos y las funciones no motoras. Se puede visualizar de este lado y tenemos lo que es el vestíbulo cerebelo, que esta recibe la estimulación directa del laberinto vestibular y de los núcleos del mismo. Esta ayuda con el equilibrio encefálico y el control de los movimientos y los movimientos oculares. Esta de aquí se encuentra en lo que son el lóbulo floconodular con los núcleos vestibulares, ya que este no cuenta con un núcleo profundo cerebeloso y lo reemplaza con los núcleos vestibulares, ya que estos realizan lo que es la misma acción. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hola, mi nombre es Nica Castillo y yo les voy a hablar sobre la proyección espinocerebelosa. Esta se refiere a las vías que llevan la información desde la médula espinal al cerebelo. Son cruciales para la coordinación y el equilibrio. Existen dos tractos principales, los cuales son el espino cerebeloso posterior, es el cual transporta información sobre el tono muscular y la posición de las extremidades. Y tenemos el espino cerebeloso anterior, el cual transmite datos sobre el estado de los movimientos y la postura de las extremidades. Ambos tractos cruzan por la médula espinal y llegan al cerebelo, donde estos contribuyen a lo que es la regulación del movimiento y la postura. Ahora, tenemos la proyección cerebro-cerebelo. En esta implica la conexión entre la corteza cerebral y el cerebelo. De esta forma facilitan lo que es la coordinación motora. Esta proyección se realiza principalmente a través del núcleo dentado, el cual recibe la información de las áreas motoras y premotoras. En este, los axones de las neuronas del núcleo dentado viajan hacia el cerebelo a través de los pedículos cerebelosos, los cuales influyen en la planificación y ejecución de los movimientos precisos. Este proceso es esencial para convertir acciones de movimiento en comunes, como lo es aprender habilidades motoras. Ahora, tenemos por último lo que son las proyecciones vestíbulo-cerebelo. Estas conectan el sistema vestibular con el cerebelo y son cruciales para la regulación del equilibrio y la coordinación motora. En esta se divide en dos, que son los aferentes y los eferentes. Las aferentes, en estas las neuronas del núcleo vestibular, envían fibras al cerebelo por medio del pedículo cerebeloso inferior. Estas alcanzan el flóculo y el nódulo. Estas fibras llevan información sobre la posición de la cabeza y los movimientos corporales. Y por último tenemos los eferentes que van desde el cerebelo y estos se proyectan dirigiéndose a los núcleos vestibulares y la formación reticular, influyendo en lo que es el tono muscular y los reflejos posturales. Días, profesor. Hoy sobre mi tema les voy a hablar el daño al cerebelo produce signos motores. Bueno, se dice que existen tres signos clásicos de daño cerebeloso. Entre estos está la ataxia, el temblor y el nistagmo. Por un lado, en la ataxia tenemos que es la imprecisión de la velocidad, la fuerza y distancia del movimiento. En este, si un paciente que presenta daño cerebeloso quiere alcanzar algún tipo de objeto, va a realizar movimientos excesivos, que es la hipermetría, o movimientos cortos, que es la hipomotría. La ataxia en la marcha también va a producir lo que es tambaleo y que ésta sea inestable. Regularmente la ataxia es ocasionada por alteraciones en la coordinación de los movimientos y entre las articulaciones. Bueno, luego tenemos el temblor, que el temblor dice que es la oscilación involuntaria del tronco y las extremidades, lo que quiere decir que es un temblor que muchos de nosotros tenemos cuando tenemos frío y eso, un temblor. Y por último está el nistagmo, que el nistagmo es la oscilación involuntaria y rítmica de los ojos. Esto quiere decir que es el movimiento rápido de los ojos, en sí que bailen los ojos de un lado para otro o de arriba para abajo, o en muchos de los casos que roten, o sea, vayan
en forma de U de un lado a otro. Te dice que tanto el nistagmo como la ataxia por lo común se dan después de que haya un daño a las vías cerebelosas, mientras que el temblor en sí se da más bien por un daño a las vías eferentes cerebelosas. Bueno, luego tenemos el núcleo olivar inferior, que dice que en este se originan las fibras trepadoras, que en sí son un conjunto de tres núcleos con conexiones diferentes. Estas forman una elevación en la superficie vertebral del bulbo raquídeo, que es conocida como la oliva. En el libro como tal nos habla de tres núcleos, pero nos especifican dos, que es el núcleo olivar inferior, que se encuentra por aquí, y el núcleo reticular lateral, que es este. Bueno, el núcleo olivar inferior consiste en sí que son hojas plegadas de neuronas que van a estar rodeadas por acciones del las tegmentario central. Estas se originan por la división parvocelular ipsilateral del núcleo rojo. Y por otro lado tenemos el núcleo reticular lateral, que es el que le da origen a fibras musgosas que se proyectan hacia el cerebelo y reciben información sensitiva proveniente de mecanorreceptores, tanto de las extremidades y del tronco, así también como información proveniente de la corteza motora por ramas de axones de las corticoespinal. Bueno, aquí vemos en una imagen más amplia que por aquí tenemos el núcleo reticular lateral y por si no estoy mal, el otro núcleo son los núcleos vestibular medial y el inferior. Y por acá tenemos el núcleo, el olivar inferior. Este, bueno, tenemos también los núcleos de la protuberancia. Los, los núcleos de la protuberancia son los que relevan información proveniente de la corteza cerebral hacia el cerebelo. Prácticamente, la totalidad de la corteza cerebral se proyecta hacia los núcleos de la protuberancia. En este también los axones descendentes transcurren desde la cápsula interna y en la base de los pedúnculos, para así poder hacer sinapsis con los núcleos ipsilaterales de la protuberancia. Los axones de neuronas de los núcleos de la protuberancia presentan una decusación en la protuberancia y entran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, que si no estoy mal es por aquí, este de aquí. Bueno, y por último, entre mis temas, tenemos los circuitos intrínsecos de la corteza cerebelosa. Bueno, aquí vemos que la corteza cerebelosa consiste en sí en tres capas de células que van desde la superficie externa a la superficie interna. Y estas se encuentran adyacentes a la sustancia blanca. Estas tres capas consisten en la capa molecular, en la capa de Purkinje y en la capa granulosa. Aparte de esto, también nos menciona que la corteza la cerebelosa contiene cinco tipos de neuronas. Las neuronas de Purkinje, las neuronas granulosas, las neuronas en canasta, las neuronas estrelladas y las neuronas de Golgi. En sí nos hablan de estos cinco tipos de neuronas, pero nos especifican cosas sobre las neuronas de Purkinje y las granulosas. De las otras en sí no hay información. Bueno, las neuronas de Purkinje eh, son neuronas de proyección de la corteza cerebelosa y se ubican en la capa de Purkinje. Todas restantes a estas son más bien interneuronas. Como dice que se ubican en la capa de Purkinje, aquí en la imagen podemos ver por aquí las neuronas de Purkinje en la capa de Purkinje. Bueno.
Luego tenemos las neuronas granulosas, que las neuronas granulosas dicen que son las únicas interneuronas excitadoras del cerebro, en el cerebelo. Las neuronas granulosas se ubican en la capa granulosa y tienen un axón que asciende a través de la capa de Purkinje hacia la capa molecular. De ahí, los axones se bifurcan para así formar fibras paralelas que van a hacer sinapsis con las neuronas de Purkinje y otras interneuronas cerebelosas. Gracias. Ok, continuando con la exposición, los núcleos cerebelosos profundos se ubican en la sustancia blanca. Lo vamos a identificar mediante un corte transversal a través de la protuberancia y el cerebelo. Los núcleos, que los vamos a observar el lado de acá, tenemos el dentado, el del fastidio, los interpuestos que van a estar subdivididos en el emboliforme y el globoso, son todos estos acá, tienen proyecciones diferentes y van a reflejar sus funciones en la conservación del equilibrio, el control de movimientos de las extremidades y la planificación de movimientos. Las proyecciones eferentes de los núcleos profundos, que son los que antes les mencionaba, van a transcurrir a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y superior, que son los que vamos a encontrar del lado de acá, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos. El núcleo ventrolateral hace relevo de la estimulación aferente cerebelosa a áreas corticales motoras primarias y premotoras. La porción del tálamo va a recibir la mayor parte de estimulación aferente cerebelosa. Va a transmitir esta información a áreas motoras del lóbulo frontal y el núcleo ventrolateral se va a hallar separado de los núcleos sensitivos talámicos. Un indicio para poder facilitar su identificación es la presencia del fascículo talámico, que lo podemos observar en la parte de acá, ¿no? Me parece que en la anterior diapositiva también lo podíamos observar así. Entonces, también va a contener axones del cerebro talámico y axones de las proyecciones de los núcleos basales hacia el tálamo. El núcleo ventrolateral es grande. Al ser grande va a tener varias divisiones que lo componen. Va a poseer también conexiones diferentes, principalmente del lóbulo frontal hacia el lóbulo parietal. Los núcleos interpuestos y dentados se van a proyectar hacia la parte del núcleo ventrolateral, a la corteza motora primaria y a la corteza premotora, que son las que están acá señaladas con color rojo y azul. Tenemos la corteza premotora, que es la de azul, y la roja va a ser la corteza motora primaria. El núcleo dental, perdón, se va a proyectar a otras partes del núcleo ventrolateral. Este se va a proyectar hacia la corteza parietal posterior y el tálamo dorsal medial, transmitiendo información a la corteza prefrontal. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la neuroanatomía funcional. Los aspectos filogenéticos y funcionales combinados van a dividir al cerebelo en diferentes regiones funcionales. Una de estas es el lóbulo floconodular, que es lo que tenemos por aquí, que también se lo conoce como vestíbulo cerebelo, ya que este de aquí recibe aferencias y dirige sus eferencias hacia el núcleo vestibular. Este de aquí se va a encargar de controlar el movimiento ocular a través del sistema vestibular. Algunas porciones de la vermis van a recibir sus aferencias desde la formación reticular, los campos oculares frontales y el colículo superior. Estos de aquí se van a proyectar hacia los núcleos cerebelosos profundos o denominados también núcleos del fastigio, que son los que están por aquí. Bueno, estos núcleos del fastigio se van a proyectar hacia los centros de la mirada, el tronco del encéfalo y los núcleos vestibulares. Estos de aquí serán los encargados de controlar el movimiento ocular sacádico, que este de aquí es el movimiento ocular rápido cambiando de un punto fijo a otro. Otra de estas regiones funcionales es el espinocerebelo, que está compuesto de la vermis y de la paravermis. Este de aquí va a recibir aferencias desde el tracto espinocerebeloso y cortical a través del puente y procedentes del núcleo vestibular y de la formación reticular. El vermis se va a proyectar hacia el núcleo del fastigio y mediante proyecciones hacia el núcleo vestibular y la formación reticular. En este de aquí se van a formar los tractos retículo espinal y vestíbulo espinal, que estos van a influir en los reflejos posturales tanto del tronco como de la cabeza.
La porción paravérmica va a recibir aferencias de referencias corticales. Estas de aquí las va a realizar a través del puente y de la médula espinal mediante tractos espinocerebelosos. En esta de aquí se va a proyectar hacia los núcleos globosos y emboliforme, que son estos de aquí, que estos en conjunto se denominan núcleo interpósito. Estos núcleos interpósitos se van a proyectar hacia la porción parvocelular del núcleo rojo y ventrolateral del tálamo. Y los núcleos parvocelulares se van a proyectar hacia los núcleos olivares inferiores mediante el tracto rubro-olivar y la corteza cerebral, que esta de aquí es la encargada de el aprendizaje motor y la corrección de la actividad motora de los miembros. Por último, tenemos la banda lateral restante, que esta aquí es mucho más grande y va a recibir, o bueno, va a enviar sus proyecciones hacia los núcleos dentados, que son estos que están por aquí. Bueno, esta zona se denomina ponto cerebelo, ya que recibe numerosas aferencias de los núcleos del puente contralateral. También recibe el nombre de neocerebelo debido a que estos núcleos del puente van a conducir información de amplias áreas del neocórtex. Esta área de aquí es excesivamente grande en un encéfalo humano y es la encargada de la planificación, el inicio, el control y la corrección de los movimientos voluntarios, asimismo de las funciones cognitivas, conceptuales, conductuales, fonatorias y afectivas y ejecutivas. Bueno, en la anatomía microscópica tenemos que la estructura de la corteza cerebelosa tiene una apariencia uniforme en todos sus niveles. Esta de aquí está compuesto principalmente por tres capas, que es la capa granulosa, que esta de aquí es la más interna, y esta está directamente adyacente a la sustancia blanca. Luego está la capa de las células de Purkinje, que esta de aquí está casi en su totalidad compuesta por las células de Purkinje. Y por último tenemos la capa molecular, que es la capa más externa. La capa granulosa contiene miles de millones de células granulosas, que estas de aquí en sus cortas dendritas van a recibir a las fibras musgosas, que son estas que están por aquí. Que estas de aquí van a venir de todas las fuentes, exceptuando el núcleo olivar inferior. Antes de llegar a la corteza cerebelosa, estas fibras musgosas, cuya naturaleza es excitadora, van a emitir unas ramas colaterales a los núcleos cerebelosos profundos o los núcleos del fastigio. Las acciones de las células granulosas se van a extender hacia el interior de la capa molecular, en donde se van a dividir en forma de T. Como lo podemos ver, esta es una célula granulosa y esta de aquí se va a extender hacia el interior de la capa molecular, formándose, bueno, se van a dividir en forma de T y esta de aquí va a formar fibras paralelas, que estas fibras van a ser paralelas a otras fibras paralelas, pero perpendiculares a los ejes de los árboles dendríticos de las células de Purkinje, que son las que están por aquí. Estas de aquí van a establecer conexiones excitadoras, es decir, glutamatérgicas, con las dendritas distales de las células de Purkinje. Además de eso, cabe destacar que esta capa granulosa también contiene células de Golgi, que estas de aquí, sus dendritas van a ser estimuladas por las fibras paralelas de las células granulosas. La siguiente capa, que es la capa de las células de Purkinje, que esta de aquí está formada casi en su totalidad por estas células de Purkinje, que son las más grandes, y sus árboles dendríticos son los más grandes del sistema nervioso. Estos árboles dendríticos van a recibir sinapsis de las fibras paralelas de las células musgosas. Cada una de estas fibras va a establecer sinapsis con, bueno, una o dos de estas fibras por cada célula de Purkinje en las espinas dendríticas. Cabe destacar que, bueno, es necesario muchos miles de millones de estas fibras paralelas para que el potencial, bueno, para llevar el potencial de membrana de esta célula de Purkinje hasta su umbral. Por otro lado, cada célula de Purkinje va a recibir una única fibra trepadora, que son estas fibras de aquí, y esta en contraste de las fibras paralelas va a necesitarse solo de un potencial de acción que actúe sobre esta fibra trepadora y esta de aquí va a realizar un disparo corto hacia las células de Purkinje y haciendo así que esta de aquí dispare su potencial de acción. Y esto se conoce como espiga compleja.
Por último, tenemos la capa molecular, que esta está compuesta casi completamente de las dendritas de las células de Purkinje, de fibras paralelas, de vasos sanguíneos y de células neurogliales de sostén. Además de esto, también se encuentran dos grupos de interneuronas inhibidoras que se sitúan en el mismo plano de los árboles dendríticos de la célula de Purkinje. También cerca de la superficie se va a encontrar las denominadas células estrelladas, que son estas de aquí, que estas son mucho más pequeñas. Y cerca de la capa de las células de Purkinje se van a encontrar unas células en cesta, que estas son mucho más grandes. Cabe destacar también que el último tipo de célula que se encuentra en la corteza son las células de Golgi, que estas de aquí, sus dendritas se van a conectar por las fibras paralelas y los axones se van a dividir ampliamente para antes de hacer sinapsis. En este de aquí, el conjunto sináptico de una fibra musgosa, de la dendrita de la célula granulosa y del axón y los botones de la célula de Golgi va a formar lo que se conoce como glomérulo sináptico. Bueno, la representación de las partes del cuerpo. Este de aquí se puede investigar mediante una resonancia magnética funcional. Este de aquí va a indicar lo que son las presencias de mapas somatotópicos en los lóbulos anteriores y posteriores, como lo podemos ver aquí, tanto motor sensitivo como cognitivo. La musculatura axial, por su parte, está representada en posición medial, mientras que la musculatura distal está representada más lateralmente. Y la expresión somatotopía fraccionada se refiere a la naturaleza en zonas de la representación de las partes del cuerpo. Vías aferentes. Desde los músculos y la piel del tronco y los miembros, la información aferente viaja en el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto cuñocerebeloso. A través de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior homolateral. Desde el territorio inervado por lo que es el nervio trigémino, se va a transmitir una información similar principalmente de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras aferentes de los receptores de estiramiento muscular van a discurrir en el tracto espinocerebeloso anterior, que alcanza una porción superior del puente, el cual va a acceder al interior del pedúnculo cerebeloso superior. Estos se vuelven a cruzar y terminan homolateralmente en su lugar de origen inicial. Ok, las vías sensitivas especiales. Las vías sensitivas especiales van a formar las fibras llamadas tectocerebelosas, las cuales van a entrar en el pedúnculo cerebeloso superior, desde los colículos mesencefálicos homolaterales y las fibras vestíbulo cerebelosas por los núcleos vestibulares homolaterales. Existen dos grandes vías que entran desde el tronco del encéfalo contralateral, los cuales son el tracto pontocerebeloso y el tracto olivocerebeloso. El tracto pontocerebeloso entra a través del pedúnculo cerebeloso medio y el tracto olivocerebeloso entra a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos también lo que son las fibras reticulocerebelosas, las cuales entran en el pedúnculo cerebeloso inferior por medio de los núcleos reticulares. Y por último tenemos lo que es las fibras aminérgicas, las cuales entran en los tres pedúnculos desde los grupos celulares que se los denomina noradrenérgicos y serotoninérgicos, los cuales ayudan en lo que es, bueno, facilitan lo que es la transmisión excitadora terminal en lo que son las fibras musgosas y y trepadoras, perdón. Ok, en el tracto olivocerebeloso. El tracto olivocerebeloso va a ser el que conecte la parte de lo que es la corteza sensitivo-motora con los núcleos olivares inferiores, los cuales van a ayudar en lo que es la coordinación y el aprendizaje motor. Tendremos como primer punto la sincronización neuronal. Las neuronas olivares van a descargar lo que son de 5 a 10 Hz, las cuales van a facilitar la comunicación con la corteza cerebelosa y van a generar lo que son respuestas de las células de Purkinje.
Como segundo punto tenemos el DLP. El DLP es conocido como es la depresión a largo plazo, la cual es un proceso esencial para lo que es el aprendizaje motor, ya que tras las actividades de las fibras paralelas se va a, pues las respuestas de las células de Purkinje van a disminuir y van a facilitar lo que es la, la adaptación a nuevas habilidades. Tenemos también como tercer punto lo que son los experimentos con monos. Ok, se observa que al enfrentar a los que son los monos, al enfrentarlos a obstáculos, los monos generan lo que son espigas complejas, las cuales van a ir disminuyendo a medida de que estos superen estos obstáculos, mostrando lo que es la función del núcleo olivar en los aprendizajes motores. Ok, también tenemos las conexiones importantes que pues el núcleo olivar va a recibir lo que es información de áreas corticales, perdón, de áreas corticales, las cuales van a permitir detectar y corregir lo que son discrepancias en los movimientos. Ok, la adaptación motora. El cerebelo se ajusta a lo que son ajustan los programas motores según el entorno. Esto va a favorecer lo que es la adaptación a cambios prolongados. Y por último, lo que es aprendizaje de habilidades, pues las habilidades motoras complejas, como por ejemplo lo que es aprender a caminar desde la infancia, van a ser gestionados por lo que son los núcleos basales, los cuales van a complementar lo que es el lo que es el cerebelo. Las vías deferentes. Las vías deferentes vamos a verlas desde el vestíbulo cerebelo, el espinocerebelo y el neocerebelo. Ok, desde el vestíbulo cerebelo se proyectan lo que son axones hacia los núcleos vestibulares de ambos lados a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Lo que son las proyecciones contralaterales cruzan dentro de lo que es la sustancia blanca cerebelosa. En control de movimientos oculares y equilibrio, varias partes de la vermis se van a proyectar hacia el núcleo del fastigio. Existe lo que es la eferencia cerebelo-vestibular, la cual va a controlar lo que son los movimientos de los ojos em, a través de los fascículos longitudinales, longitudinal medial. También tenemos las referencias para el núcleo vestibular lateral, el cual va a contribuir al control del equilibrio. Em, ya. Algunas acciones de las células de Purkinje inhiben directamente al núcleo vestibular lateral. Por parte de lo que es el espinocerebelo, en las proyecciones de la vermis, estas se proyectan hacia la formación reticular y núcleos vestibulares contralaterales a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas de aquí van a regular lo que son funciones relacionadas con la postura y la locomoción. En las proyecciones del área paravermiana, se proyecta hacia el núcleo interpósito. Este proyecta hacia el núcleo rojo y el tálamo, controlando lo que es, controlando y corrigiendo lo que es la actividad motora de los miembros a través del tracto rubroespinal y conexiones corticales. Y por último, tenemos lo que es desde el neocerebelo, el cual conforma la mayor parte del pedúnculo cerebeloso superior. Esto se desduce en la porción inferior del mesencéfalo y emite colaterales para lo que es el núcleo rojo. Esta hace sinapsis en el núcleo ventral lateral del tálamo, lo cual se va a proyectar a la corteza motora. El neocerebelo recibe aferencias desde todas las áreas corticales, principalmente de lo que son las fibras corticopontinas. Estas fibras se originan en áreas de asociación cortical al prefrontal y temporal. Estos núcleos del tálamo se proyectan en las áreas corticales, las cuales van a proporcionar las fibras corticopontinas. Gracias.